Señor. Señor, Y hay que darle. Y la intro. Doctor, buenas tardes. Ay, Hoy es cumpleaños del del mismísimo Porfirio Díaz. General Porfirio Díaz para ti, Uy. respetuoso. Mira, hoy te voy a dar gusto, güey. Porque mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con ese güey. Y respetuoso. General Porfirio Ok, Díaz. ok. Bueno, contexto, señoras y señores. Pequeño disclaimer. Ustedes, en comparación al episodio anterior y al que sigue después de este, va a haber una pequeña interrupción espaciotemporal. Ya que... Eso no era necesario. No sé por qué sí lo dijimos. Ay, pero no le importa, a la gente no le importa. Bueno, el chiste es que van a haber referencias en el siguiente episodio, perdón, al episodio pasado. Y es que vaya, la ocasión la meritaba. O sea, se nos fue totalmente de las manos decir, estamos en el mes del temblor, en el mes patrio. En vez de temblor. Y Cuando pase el temblor. exactamente. Y la verdad es que sí, este tema está bonito. Bueno, a mí me va a gustar bastante Hoy contárselos. se supone que hoy es cumpleaños, aparte de ser cumpleaños del general, porque por eso estamos de negro, porque es de luto. Ah, cierto. Aparte de ser cumpleaños del general Porfirio Díaz, es cumpleaños de nuestro país. Mañana. Sí, aunque yo lo disfruto más porque es cumpleaños de la patrona, de la jefota, Ah, sí, también es cumpleaños de la patrona. de mi abuelita, La justamente. jefa, Es mi época, mi fecha favorita del año. donde le hacemos comer mayonesa en un sabritón. Pues, miren, si todo sale bien, ustedes van a estar dando el grito viendo este capítulo el 15 de septiembre. Si no, lo van a ver el viernes 16, todos crudos. Pero vaya, si ven esto desde antes en el toquín, van a ver historias muy, muy asquerosas. Espérenlo. Es que no. Sí, sí, sí. Y también estamos muy agradecidos por el capítulo anterior a Claro. los seguidores del SAT. Sí. Y los que les interesó la onda de la psicodelia, el pedo, nos fue bien, nos fue muy bien ese capítulo, gracias, mucho más por el apoyo. Por ahí se salió una admiradora, tú sabes quién eres, gracias, qué rico. Y bueno, hoy estamos tomando tequila porque es igual, ¿no? Pues lo amerita ¡a mexicanos! Estamos tomando mexicanos, ¡oh! Chile picado. Hoy somos mexicanos vestidos de mexicanos. Pues, no de vecinos mexicanos, pero pues sí estamos tomando México destilado. Claro que sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señor? Por favor. Pues bueno, dicho lo dicho y dando el contexto necesario, el episodio del día de hoy, como lo pudieran ustedes ver en el título del capítulo, va a ser sobre compositores mexicanos. Claro que sí. Nada más también, algo que le va a dar mucho contexto a este episodio va a ser la playlist que ahora sí hicimos para Spotify. Ustedes pueden checarla para checar todas, mejor dicho, para escuchar todas las canciones. Incluso puede usted disfrutarla con más razón hoy, porque de hecho nosotros la estábamos escuchando en la mañana y es una playlist muy nutrida. Sí, 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 sí. Está desde los 1820 hasta los 1970, 90. Obviamente mexicanos. muchos compositores se quedaron de afuera, porque realmente la intención del episodio de hoy es dar más bien una introducción. O sea, abrir un poquito el tema, la discusión, para que posteriormente ya ahondemos en algunos periodos de la música mexicana o incluso en artistas, porque hay muchos que, se merecen también su capítulo aparte, justamente. Sí, claro. Pero bueno, para empezar con este episodio, ahora sí va a haber guión, porque, datos van a haber varios y datos chonchos. Entonces, Sí. no me los puedo aprender, la neta. Entonces, más que nada por eso. Pero vaya, ¿tú crees que hay una identidad musical mexicana? No sé, te dime. No sé. No lo sé, ¿de dónde? Si lo vamos desde muy atrás, la música mexicana como tal, si vamos desde muy atrás antes de la conquista, pues no existe. Porque en realidad, a ciencia cierta, lo que decía el maestro cuando yo iba en la preparatoria,
tomé una clase que se llamaba Revolución Mexicana. Un maestro que era historiador y se especializó en latinoamericana, no me acuerdo cómo se llamaba su carrera. Iberoamericana, ¿no? No, latinoamericana. Ajá. Pero se especializó en el tema de la revolución y nos contaba que en la onda de la revolución, cuando las ondas post-revolución, José Vasconcelos encargó contar la historia desde una onda nacionalista. Uh-huh. Y la raza de bronce. Exacto, y ahí le da hincapié a los raíces prehispánicos. Ajá. Siendo que en realidad no hay muchos registros de los raíces prehispánicos. Y a esto voy porque en realidad no hay partituras de la música prehispánica. No, pues obviamente. Se hace un aproximado a partir de lo que había y de lo que se conoció y se encontró. Y de lo que se preserva también en ciertas comunidades. Y de lo que llegó, pero a ciencia cierta, música como tal prehispánica, creo que no hay registro de que haya existido como tal. ¿Que había? Claro que había, pero nunca lo conoceremos como la tenían. Sí, exacto. Es como lo que vemos, por ejemplo, en las películas egipcias de la momia o cosas así. Pues no tenemos la certeza de que fuera así. Sí, exacto. Bueno, a lo mejor las cánticos, a lo mejor y sí. Es una tradición oral que sí se puede ir dando de generación en generación. Pero, por ejemplo, las cuestiones instrumentales, pues sí, no hay la certeza, ¿no? Sí. Porque como en todas las civilizaciones no hay la certeza de que así sea. Es una aproximación. Es como el rugido de los dinosaurios. Tampoco se tiene la certeza de que así suena en Jurassic Park. O sea, ¿que Piecito no hablaba? ¿Me estás diciendo que Piecito? ¿Me estás diciendo que Piecito no hablaba? No mames, no, espérate, güey. Paren todo. Espera. Eso es importante. Pues mira, justamente... Y vamos a empezar un poquito antes de la Revolución. De hecho, en un periodo entre el México independiente y la Revolución... Sí, como dices, no había una conciencia o una identidad musical, específicamente musical, mexicana, ya que obviamente en el periodo del México independiente, digamos los 1810-20, pues todavía la intención era un poco copiarlo de Europa, ¿no? Todo lo que llegaba de Europa, pues era la identidad musical del... Es lo que te iba a decir, ajá. Somos como un sincretismo extraño entre España y todo lo que existía en Europa. Pues, musicalmente hablando, es muy... Es como un pozole, en realidad. El pozole en realidad es un sincretismo entre música, es comida prehispánica y comida española. No, y de hecho, por ejemplo, en el momento para el que llegaba la música acá y ya se insertaba dentro de la sociedad, pues básicamente en Europa ya había cambiado el pedo. O sea, sí, aquí llegó el romanticismo muy tarde, el impresionismo muy tarde, pero sí hay algunos autores, algunos instrumentistas, músicos bastante notables. Como es el caso, por ejemplo, de Zenobio Paniagua. Que Zenobio Paniagua en México es considerado el padre de la ópera romántica en México. O bueno, lo que era el México independiente. Porque, como te digo, no había en ese momento, pues, como que una identidad musical cultural muy definida. Cultural, ya me pegó esa moda. Entonces, lo que se hacía era que se copiaba o literalmente pues llegaban las partituras impresas y lo único que hacía la gente era tocar, ¿no? Tocarlas, aprender medio a leerlas, que es algo que también va a ser una constante en el episodio de hoy, es que muchos compositores, muchos músicos se formaron realmente de tocar, no de que se metían a escuelas, al conservatorio y eso, se dio hasta tiempo después. ¿Me está usted diciendo que los músicos antiguos eran metaleros? No, porque sí había una escuelita de por medio, pero era mayormente... No saben leer partituras. Tradición oral. Porque, digamos, era el tío que aprendió, que fue a Europa y que se trajo partituras y que entonces llegó acá, se compró un piano, y le enseñó a sus sobrinos y que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, era más de ese estilo. Okay. Era una tradición casi meramente oral, ¿no? Entonces, en ese contexto, Zenobio Paniagua, pues era uno de esos músicos que pues, tenían familiares que habían ido a Europa y que de alguna manera trajeron eso para acá, ¿no? Él se formó de esa manera y obviamente al no haber una infraestructura todavía en ese entonces, él se dedicó a ser de los primeros en generar ópera aquí en México, ¿no? En el México independiente. Uh-huh. Hablando de un periodo entre 1840, 50 por ahí, ¿no?
ahí ya se estaba empezando a gestar una infraestructura, perdón, para poder hacer música. Pero vaya, a él también se le conocía mucho por ser un músico religioso. De hecho, podríamos decir incluso que era casi como el Johann Sebastian Bach de aquí, porque incluso también muchas de su obra se perdió. De hecho, una de sus obras más interesantes, más destacadas, son un cuarteto de cuerdas que incluso no está en Spotify. Ese lo vamos a poner en la descripción de este video para que la chequen. Pero vaya, era de mucho carácter religioso. Entonces, ese sería como que el punto de partida para nosotros el día de hoy. El Zenobio Paniagua. ¿Y qué año estamos hablando? Él nació, fíjate, en 1821 y se petateó en 1882. Era justamente cuando nació el país. Sí, básicamente. O sea, y te digo, era incluso en ese momento en el México independiente, pues no había una intención todavía de generar un nacionalismo, ¿no? Eso fue hasta el siguiente siglo. No sé si está en el guión, pero ¿por qué o de dónde viene el himno nacional? No, ese sí lo dejé de fuera. Porque era mero nacionalismo. Y vaya, muchos ya se conocen la historia de que a ese güey lo encerraron hasta que, no, mijito, hasta que no termines de escribir esa madre, te sales de tu cuarto. A ver, mi boca negra. Exactamente. Tenemos un proyecto, carnal, pero tenemos que licitar, obviamente. Y tú eres el bueno. Entonces, como no hay nadie, otro músico, pues tú ganaste la licitación. ¿Qué crees? Congratulations, dirían los gabachos. Antes de hacer el Tren Maya, necesito un himno nacional. Porque el himno va porque va. Bueno. Sí, justamente. Sí, vaya, obviamente también la intención de este episodio no es tanto caer en las redundancias, sino más bien explorar esos compositores que no han sido tan tratados, ¿no? Por ejemplo, otra de las compositoras, que de hecho es la primera compositora en graduarse del Conservatorio Nacional de Música, que fue Guadalupe Olmedo. Uh-huh. Que, también sus pocas, Y yo no veo a las femeninas. Ay, no, ¿en serio quieres echarte ese traje encima? Yo no veo a la gente poniendo, todas ponen en estandartes a Frida Kahlo. Pues no, de hecho, Guadalupe Olmedo es más antes. Guadalupe Olmedo pero pues es del 1854. Para que usted aprenda nombres de artistas de verdad, por favor. Claro. Porque vaya, es muy... Te digo, no es como que tenga la historia más destacada, simple y sencillamente era una muy buena compositora. Igual, ella tiene el récord de haber sido la primera mujer en graduarse de compositora en el Conservatorio Nacional de Música. Y aparte, ella también hizo el primer cuarteto, o sea, el cuarteto de cuerdas, que se tenga registro en México. Entonces, esas han sido sus más, como que sus highlights. Y la verdad, ese si se lo pueden echar, ese sí está en la playlist, está muy bonito. Siento que es un cuarteto muy sensible, si quieres escucharlo así. Como una pieza icónica. Sí, exactamente, una pieza muy icónica una pieza icónica de su repertorio. ¿Y por qué crees que...? El cuarteto. ¿Así se llama el cuarteto? Sí, es un cuarteto de cuerdas. Así tal cual se llama. Estudio 1 le ponen. Pero si ponen cuarteto de cuerdas Guadalupe Olmedo, es el primero que le sale. Y es que vaya, estamos hablando de que no hay tantos registros de la época. ¿Qué lo hace tan especial? Su sensibilidad. Okay. Porque hablamos de que suena muy romántico, pero igual ya lo trataremos a lo mejor en otros episodios. No, trátalo aquí. No, digo, para expander, porque hay compositoras de Europa que son muy característicos su manera de componer. Digamos, tú reconoces a Beethoven por la expresividad, por la explosividad, por muchas cosas, ¿no? Ajá. Te conoces, por ejemplo, a Bach por el sonido barroco, ¿no? Por ser matemáticamente muy exacto. Ser el tool de su época. Exactamente. Y también, por otro lado, reconoces muy bien a Mozart porque es muy a la segura, va muy a la segura, ¿no? Suena a juguetón, juega... Uy, ya lo rompiste, güey. ¿Lo rompí? No te puede dudar en nada en la vida. Eso es una analogía de tu vida, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Viste, güey? Sí, entonces, reconoces muy bien a los artistas, a los compositores, por su forma de hacer las cosas. Y de la misma manera se reconoce mucho
la delicadeza que tienen muchas... A la mierda. La delicadeza que no hubo en ese momento. Que no hubo en este momento. Y que si ustedes son como yo, están mordiéndose un huevo internamente. Mi huevo. Entonces, Mamá, en el huevo. caso de Guadalupe Húmedo, siento que ese es el caso. Sus composiciones, en especial la del cuarteto de cuerdas, está muy bien compuesta y no diría que ni siquiera va a la segura. O sea, es interesante de escuchar incluso. Okay. Si es que han escuchado cuartetos de cuerdas, pues se sabe que la complicación de hacer un cuarteto, pues justamente es tratar las voces, ¿no? Cuando entra el violín primero, cuando entra el violín segundo, la viola y el cello, pues es muy interesante de ver cómo se compenetran entre ellos, ¿no? Entonces, Guadalupe Olmedo Porque siento que aparte es muy más que nada es como una plática, ¿no? De Exacto, instrumentos. es un diálogo. Graves, Graves, medios agudos y y agudos y arriba, abajo. Sí, y va y viene y sube y baja y a veces se cruzan y se van. Para más referencias, chequen el el video de Jaime Altozano sobre las fugas. Algo de eso, para que lo chequen. Y vaya, esos serían los dos más antiguos junto con Genaro Codina. Que si no te suena el nombre de Genaro Codina, a lo mejor sí lo vas a reconocer por su obra más destacada, que era La Marcha de Zacatecas. Que esa marcha tiene una historia muy chistosa, porque siempre que la escuchas dicen, no, es que la heroica marcha de Zacatecas dedicada al general Porfirio Díaz, que no sé qué, que no sé cuál. Como que esa es la línea que lleva, ¿no? Muy patriotismo, muy nacionalista. Estás a punto de decir, no digas mierdas. Ah. Y yo les voy a decir, no digan mierdas, porque esa marcha la hizo así como que para competir con un amigo, o sea, así de noche de jarras, así de, pues a ver quién compone la mejor marcha, ¿no? Me imagino ese güey. Aquí yo compongo una marcha más chingón que tú. Exactamente. ¡Ah, chinga! Como que me dejo de llamar Genaro Codina Fernández. Y a dos manos, mira, me vas a mover el tempo. Y mira, lo logró. Okay. Y entonces, la idea justamente ahora sí que era por compararse como músicos, ¿no? Por ver quién la tenía más grande. Entonces, la idea era que el ganador se la dedicara al gobernador de Zacatecas, ¿no? Entonces, Genaro Codina fue el que ganó y dijo, pues, ¿sabes qué? Ya gané. Entonces, señor gobernador, quiero dedicarle su marcha. Esta marcha. De hecho, tenía otro nombre que era la marcha del apellido del gobernador, que se me olvidó cómo se llama. Y el gobernador dijo, vaya. Y dijo, no, de hecho, fíjate, el gobernador era de esas personas humildes y no, yo no merezco tal honor. Gobernadores humildes. Ah. En ese tiempo, sí, en Zacatecas fue el único. Y entonces fue cuando dijo, ¿sabes qué? No me la dediques a mí, porque no mejor se la dedicas a el general Porfirio Díaz. Y fue ahí cuando General Codina dijo, cámara. Ya fue a gobernación, diga, ¿sabe qué? Fue general? a La Voz México, güey. Fue a La Voz México. Y Porfirio Díaz dijo, vamos, y dio vuelta a la silla. Y dio la vuelta a la silla y dijo, esa es la que quiero. Y vaya, es también conocido que no solamente es como que una marcha muy conocida, sino que también es considerada el himno de la charrería, ¿no? Claro. Entonces, es muy cagado como de repente sí se le quiere dar un sentido o se le quiere buscar demasiado más sentido que el que realmente tenía, ¿no? Ay, como todo, güey. Exactamente, como que politizarlo, vaya. Marketing, desde esas épocas ya el marketing es de las suyas, güey. Exactamente. Asco, güey. Y bueno, digamos, de ese lado, pues todavía seguían habiendo, porque también Genaro Codina era un músico, sí, preparado de voz en voz, ¿no? Como de manera familiar, ¿no? Otro que también fue así, es que se formó de esa manera, fue Juventino Rosas. Ya llegamos a la revolución. No, ya llegamos a la tristeza, güey. Yes. La tristeza porque ahorita que lo escuchen su historia, híjole, le van a querer dar un abrazo. Van a querer ir por él, lo van a querer desenterrar. Entre las olas. Exacto. Sí, sobre las olas se llama. Pero, uy, su historia es digna de telenovela, porque... Hasta hay una película de Pedro Infante. Justamente donde él es Juventino Él Rosas. es Juventino Rosas. Se llama así, Sobre las olas. Y es que es muy triste, güey, porque hace cuenta, él junto con su familia se viene a la Ciudad de México, él era de Guanajuato, y llegó a Tepito, a una vecindad de Tepito. ¿No? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando por ahí del 1870. Él nació, no, como, sí,
mediados de los 70, 1870. Porque él nació en 1868 y murió bastante joven, de hecho, murió a los 26 años. Ah, no mames, yo no sabía. Súper Murió súper muy joven. muy De joven. hecho, de sus obras más conocidas, la más conocida es Sobre las olas, Claro. que pues, es mundialmente famosa. Pero él tenía otras cuantas más obras. No sé. Pues tú A no ver, digas, güey, no No sabes. seas pendejo, güey. No sé si Sobre las olas no tenía letra. No tenía letra. Justamente Pedro se, Infante. se Bueno, musicalizó. No sé quién fue el quien hizo la letra que la canta Pedro Infante. Ujú. Tuvo que haber sido un director musical, que ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a pasar por ahí. Pero vaya, te digo, él llega a la ciudad de Tepito y pues toda su familia eran músicos. Su papá, su hermano, él. Y se dedicaban justamente a lo que antes, incluso hoy en día, se trata en algunos estados dentro de la República, es a tocar en eventos, a tocar para fiestas, de que ya ves que en provincia, en estados de la República, los bautizos duran una semana y otra vez se la vuelven a poner. Y, no, es una fiesta de todo el pueblo, un bautizo, ya no hablemos de la fiesta patronal, ¿no? Entonces, pues vaya, él se dedicaba a eso, ¿no? Él y su papá y su hermano se dedicaban a tocar. Pero fíjate que en una de esas tantas fiestas, en una riña, tanto su papá como su hermano fueron asesinados. Así, de que se calentaron los humos, hubo balacera, pues les tocó. Entonces ya desde ahí le tocó a Juventino Rosas, pues decidir. Llegó Jorge Jarrela, dijo, nos están matando a los mexicanos. Ah, no, ¿verdad? No. Allá afuera. Nos están matando a los mexicanos, señor Cárdenas. Ah, no, ¿verdad? Casi. Entonces, pues desde ahí se las empezó a ver difíciles, porque pues él solito no se valía para poder, Claro. conseguir lugares, eventos, pues nada más era él solito, ¿no? Él y su violín, digamos. Entonces, pues sí se las empezó a ver muy difíciles, empezó a vivir con unos amigos. De hecho, uno de sus amigos, su hermana, era a quien Juventino Rosas le dedicó Sobre el mar. Que de hecho, perdón, Sobre las olas. Sobre las olas. Que originalmente no se llamaba Sobre las olas, se llamaba Junto al manantial. Justamente porque cuando Juventino Rosas vio a la hermana de su amigo, pues se enamoró. Se enamoró mientras ella estaba lavando su ropa allí en el manantial. Se le paró la base. Yo lo haría. Era de Monterrey ese güey. Entonces, ahí fue cuando él compuso el Sobre las olas, pero pues el éxito no fue inmediato, ¿no? Fue hasta mucho tiempo después, e incluso de manera póstuma. Como todo. O sea, hasta después de que él murió, ya fue cuando se le dio el reconocimiento, ¿no? Entonces estuvo yendo de muchos lados de aquí para allá, y entre esos trabajos que llegó a hacer, compuso para la esposa de Porfirio Díaz, para la señora Carmen Romero Rubio. Para que vean, güey, que no nada más al Gallo de Oro le pasó, güey, ni a Chalino, güey. No, él se murió. La fama te llega, güey, cuando te mueres, güey. Ah, bueno, sí, Está por ese lado culero, sí. Güey. Sí, justamente. Entonces, fíjate qué triste, porque él compuso piezas para la esposa de Porfirio Díaz, y el general Porfirio Díaz, en agradecimiento, le regaló un piano. ¿Y sabes qué hizo él? Lo tuvo que vender. ¡No mames! Lo tuvo que vender porque ya no tenía ni para tragar, ni para la renta, ni para nada. Sí. O sea, valoren, pinches diseñadores. Exactamente. Sabemos que pues eso pudo haber sido una manera de enderezar su vida, de decir, ya tengo un piano, puedo dedicarme a componer y hacer más cosas. No, o sea, la urgencia que él tenía de que ya debía hasta los calzones, lo hizo vender ese piano. El Coppel, güey, tenía un durísimo con el Coppel, güey. Exactamente. De Llegaron hecho, con un ariete a su casa, güey, así. No me puede usted agarrar, está usted en mi casa, me está usted lastimando, decía Juventino Rosas. Respeto su derecho a la privacidad, pero reafirmaré mi autoridad entrando de todos modos. Porque usted tiene un adeudo con Electra, decía. Exactamente. ¿Ese piano de dónde es? Yo, no digas. No es deducible de impuestos. No mames, bueno, ¿cuánto me das por él? Sí, entonces él tuvo que venderlo. De hecho, de Tepito fue a vivir a Barrio Alto. Fíjate que yo no sabía que ese güey vivía en Tepito. Mira, del barrio para el mundo. Exactamente, y te digo, después de Tepito se fue a Cuautepec. Se creen muy barrios cuando citan al Celso Piña. No mames, güey, habla de Juventino Rosas, perro. Y ya se fue a Cuautepec. A Barrio Alto. No mames, todo esto. Ahí, justamente. Juventino Rosas sí puedo decir, todo esto era cerro. Todo esto era monte.
Sí, huevo. de hecho, justamente ahí fue en Cautepec, Barrio Alto, porque empezó a vivir con este amigo. Que Subió en un bocho, güey. No hay otra forma de subir ahí, güey. No hay otro vehículo Se que le fue pueda el subir. brecha, así, verga, güey. El Lomas. Verga, y aquí todavía no hay cablebús, güey. Ya tocó subir a pie. Ya tocó burro. El lo más jodido del mundo. Exactamente. Ah, de hecho, chiste de ahí papá. fue cuando se enamoró de esta señorita que te digo. Ok. Entonces, te digo, fue de un ires y venires muy trágico porque, pues, por la limitación económica, él sacaba para el día, ¿no? Aparte de que, pues, se dice que también era muy borrachín, ¿no? Por la depresión que tenía, pues, lo único que hacía era ahogarlas en alcohol. Madre. Entonces, pues, vivía al día, básicamente. Justamente por vivir al día se unió a una compañía de ópera donde él fue, ahora sí que agarró un poco de estabilidad y donde terminó yéndose a Cuba, que fue donde él murió. Entonces ya después de que murió, la Sociedad de Músicos o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero lo que hicieron fue los mexicanos que estaban allá en la isla, en Cuba, pagaron su traslado para que se trajera acá. Y actualmente está enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Impresionante. Pero muy triste, muy triste. Y La mira Rotonda que de los sobre Hombres las olas... Ilustres, ¿ese dónde queda? ¿Mande? La rotonda de los hombres ilustres. ¿Dónde? En el jardín, en el Panteón Morelos. Ahí por Chapultepec. Ah, ok, sí, cierto. Ok, ¿Ya? ok. Sí, justamente así fue como fue y que vino y que dijo y que estuvo. Juventino Rosas. Juventino Si, Rosas. si usted cree que la historia de Remy es triste, Mm. no mames. No digas mamadas. Sí, o sea, si quieren, neta, la película de Pedro Infante lo retrata bastante bien. A lo Sí, mejor un poco más es buena. dramática, pero no es como que fuera Obvio, ha de tener de una su línea cosecha, argumental. de su cosecha ya como para hacer, pero creo que se hizo con todo el amor y la intención para... Sí, que con la todo el gente respeto no olvide sobre a todo. Juventino Rosas, porque bueno, mucha gente creo que no conoce. Y fíjate, Sobre las olas es una composición, una pieza, un vals que suena En aquí y en lo- Europa, güey. o sea, es justo, o sea, Es una no pieza que llegó creerías- a muchos lados. no creerías que viene de México, por ejemplo. Exacto, no Esa creerías es- que viene de aquí. O sea, dirías, está a la altura de cualquier Brahms, de cualquier Tchaikovsky, Claro. porque es muy buena. Ajá. De hecho, era tan buena que muchos dudaban de que Juventino Rosas la hubiera compuesto. La que había compuesto. Porque si ustedes ven también la imagen, una fotografía de Juventino Rosas, pues él era un mexicano, se vería normal, ¿no? De la época, autóctono, con raíces indígenas. O sea, mucha gente incluso lo trataría mal por su manera Sí, de verse. y aparte era muy bajito, ¿no? Sí, chaparrito, pues Ujú. como su... Y debo agradecer, güey, a los Looney Tunes, güey, que la hicieron muy popular. Porque la ponían en Cada en rato. las tomas donde estaban así... Como pachecones, Ajá, como o no, después de un golpe así medio cuando estaban ataratados. pachecones o cuando estaban en el aire, güey, así de... Ajá. En el cablebús, güey, así de... Sheinbaum, muere. Justamente. Y fíjate, ahí estamos hablando, regresando al punto del episodio, que no había como tal una identidad mexicana, ¿no? Todavía No. lo que compuso Juventino Rosas, a pesar de ser muy bueno, Era orquestal. era orquestal europeo, ¿no? Sonía europeo. Sí tenía- Sonaba europeo. perdón. Pues, no sé si tenía... Bueno, la marcha zacatecana sí tenía una Bueno, esa sí, identidad. pero porque es una marcha. Pero creo que la intención de Juventino Rosas, creo que sí se ve que sí era una intención de competir directamente con las grandes sinfónicas de otros Sí, de países. demostrar su valor. Claro. De saberse que Tanto era tan bueno como... compositivo como de que se pueda escuchar algo bien aquí. Exactamente. Justo. Y pero bueno, regresando a lo que te decía, no había como que una identidad mexicana, ¿no? Ahora, ¿cuándo sí empieza a haber una identidad mexicana? Que incluso se sabe que hay innovadores en lo que a música compositiva se refiere. Julián Carrillo. ¿Has escuchado hablar de Julián Sí, Carrillo? Sí, claro. El creador o el desarrollador de la teoría del sonido 13. Sí. ¿Por qué 13? Porque nosotros en música tenemos 12 Y notas. esto es muy ñoño, ¿eh? Sí, pero la música, igual, de Julián Carrillo encontré canciones que están en la playlist. Escúchenlas. Neta, apuesto que lo primero que van a pensar es en música de terror. O que suena mucho a la banda sonora de muchas películas que están enfocadas en hacerlos sentir tensos, ¿no?
Ujú. ¿Por qué? Porque justamente, dando unos pasos para atrás, hay 12 sonidos en la música, ¿no? Ya lo hemos hablado en episodios pasados, pero vaya, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las que tienen su nombre, Sí. y aparte de esas 7 hay otras 5, ¿no? Que no tienen un nombre propio, sino que más bien dependen de si está hacia arriba, hacia lo agudo, o hacia abajo, hacia lo grave, ¿no? Que serían los sostenidos y bemoles. Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido, ¿no? Para arriba. Y para abajo si bemol, la bemol, sol bemol, mi bemol y re bemol, ¿no? Para abajo, ¿no? Para lo grave. Entonces, este compositor pionero del microtonalismo lo que decía era que habían entre una nota y otra notas más, todavía habían notas que se podían escuchar a simple oído, ¿no? Porque se decía que habían 12 notas porque eran las 12 notas que el ser humano puede reconocer fácilmente, ¿no? Pero Julián Carrillo se dio cuenta que no, que realmente hay entre nota y nota hasta 32 notas o más reconocibles, con una buena educación auditiva, con una buena con un buen amaestramiento auditivo, adiestramiento, perdón, se puede lograr escuchar esos tonos, esa diferencia de tonos. Y esto básicamente le llegó de la idea o de la clase de que, por ejemplo, las arpas se crean a partir de agarrar una cuerda y, por ejemplo, partirla o doblarla a la mitad, ¿no? Si tú agarras una cuerda, la tensas, la haces sonar, pues suena una nota, ¿no? Si a esa cuerda la partes a la mitad, la vuelves a hacer sonar, lo que suena es una octava arriba, ¿no? Es esa misma nota, pero una octava arriba, ¿no? Mucho más aguda. Al doble de agudo, digamos. Si tú partes en tres segmentos una cuerda, pues el intervalo que vas a escuchar es el de una quinta, ¿no? Por eso es la quinta el intervalo más consonante, ¿no? El que suena más bonito, digamos, por decir de alguna manera. Entonces él se dio cuenta que no, que sí se podían partir esa misma cuerda en diferentes segmentos, ¿no? De tal manera que habían más sonidos, ¿no? Más sonidos entre una nota y otra de las notas convencionales. Entonces, él se dedicó a hacer una investigación muy exhaustiva sobre eso. De hecho, incluso se dedicó a crear instrumentos con ese sistema del sonido 13, a modificar pianos para poder hacer composiciones, justamente buscando salirse de la tonalidad, ¿no? Nosotros, la música que escuchamos de manera contemporánea está en un sistema tonal, ¿no? Está atenida a un sistema tonal, que es las reglas con las que se hace música, básicamente. Las reglas y las notas que hay. Exactamente. Pero al finales de los 1800 sí hubo una intención de muchos autores, de muchos compositores, entre ellos Schoenberg, que ya hablaremos a lo mejor más adelante de él, que igual buscaban salirse de la tonalidad y decían, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta, me siento limitado. ¿Cómo me vas a decir que nada más puedo usar 7 notas para una sola escala, ¿no? Para un tono, ¿no? El tono de do nada más tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? El tono de sol, por ejemplo, es sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol, ¿no? Nada más son 7 notas, ¿no? Entonces decía, es que ¿cómo quieres que haga música? ¿Cómo quieres que me pueda expresar yo? Solo con 7 notas, ¿no? Y le decía, Fíjate, bueno, eso puedes cambiar fue de tono, ¿no? Puedes cambiar de sol y puedes ir a do y puedes ir a re, ¿no? Pero estamos hablando de que pasas a otros 7 notas, a otras 7 notas, a otras 7 notas, ¿no? Fíjate, eso del tono 13, del sistema 13, es que hasta incluso podríamos pensar que es un precursor de la música electrónica. Porque la música electrónica va por ondas. Va por ondas. Más que va por intervalos, va por ondas de... Y mucha está desafinada. Ajá. Pero ya tiene esa desafinación detectable, ¿no? Que tú dices, está un cuarto de tono abajito, ¿no? Porque tienen perillas. Claro. Conforme tú le vayas que bajando. Modifican el sonido. Y ahí es donde tú dices, no puedo atenerme a estos 12 sonidos nada más. Sí. De hecho, te digo, Schoenberg lo que decía, la idea que tenía él, era, no, pues yo voy a utilizar los 12 sonidos. O sea, las 12 notas al mismo tiempo. Dice, a mí tus 12, mira, a 2 manos me hacen lo que el viento. Te faltan manos para pelarme las notas. Básicamente. Entonces, vaya, esa era la propuesta que tenía Schoenberg. Pero incluso Julián Carrillo fue más allá. Y dijo, ¿sabes qué? Es que no solamente hay 12 notas, güey. Entre una nota, entre un do y un do sostenido hay como 1000 notas, ¿no? Entonces, él, te digo, se dedicó mucho a desarrollar su teoría, ¿no? Estudió en el Conservatorio de Música, pero aparte fue a Leipzig, a Alemania, a estudiar, justamente para poder desarrollar su teoría. ¿Y sabes quién le dio beca para ir justamente a estudiar? Porfirio Díaz.
Justamente. ¿Ves? El general Mira, era un tirano y un asesino y lo que quieras, pero no era nada de lo que acabas de decir, era un perfecto ciudadano. te callas los ojos y la boca. ¿Tú por qué eres pejista, güey? Yo porque no glorifico a ningún político. Nunca lo haga. Nunca les van a dar nada. Pero bueno, evitando el conflicto político. Eso era básicamente lo Te voy a que... decir como Pedro Ferriz de Con. Eres un pendejo. Mira, podrías estar hablando con alguien que se considera experto. Eres un pendejo. Sí. ¿Verdad? Pedro Ferriz de Con. Entonces, esa, digamos, era la propuesta que tenían los compositores mexicanos, ¿no? Un compositor de tantos que hubo. Ahorita, digamos, este es uno de los exponentes, ¿no? Que estaba no solamente buscando un sonido... O sea, él ya trascendía la barrera del nacionalismo. Él decía, la música es lo más importante. Pero más allá que el nacionalismo, güey, bueno, o sea, sí. Pero es que también era pensar de que en esta parte del mundo también se puede innovar y se puede hacer y se puede crear. Sí. O sea, y su enfoque era más bien la música, ¿no? La música debe ser el fin único y último de la música. ¿Tú te imaginas que hubiera sido de un Juventino Rosa si se hubiera dedicado a crear en vez de dedicarse a preocuparse por sus problemas? Bueno, creaba poquito, pero si hubiera tenido mejores oportunidades... Y no es por juzgarlo ni porque fuera menos, sino porque la situación así lo ameritaba. Claro. Su situación así lo llevó, pero tú te puedes imaginar un creador que tiene tanta pasión por hacer y crear y componer, ¿a dónde puede llegar? Claro. Y mira, muchos incluso pudieron haber topado con pared, porque tenían a su favor el mínimo que su familia se dedicaba a la música. Ajá. O sea, ya tenían eso a favor de que, bueno, mi familia se dedica a la música, sé que puede vivir, aunque sea humildemente, pero de música, ¿no? Creo que esa fue su única, para muchos compositores fue su única facilidad, porque muchos se dedicaron a otras cosas, ¿no? Tuvieron que llevar su carrera de músico a la par que oficios, a la par que trabajos y muchas otras adversidades, ¿no? Uh-huh. Obviamente sí hubieron algunos que nacieron en la opulencia y que justamente fueron los que llegaron más lejos. La opulencia. Entonces, vaya, yo siempre he dicho que hay que saber utilizar las herramientas que se tienen. Claro. Y eso es un gran ejemplo de eso. Sí, exactamente. De que en este lado del mundo, a pesar de las adversidades, existe alguien que tiene esa hambre de crear y de innovar. Justo. Y en la música, en las artes, que son las cosas unas que son menospreciadas en este país, porque ahí iba mi punto. Mucha gente en este país se dedica más en sobrevivir, y no es por juzgarlas, sino porque no tienen de otra. No pueden estar pensando, soñando con cosas que pueden los demás tener, porque si no, no tragas. Sí. Pero cuánto talento no hay desperdiciado en las calles porque hay gente que no ve esos detalles. Sí, justamente. Y creo que también es un tema que sería bueno abordarlo más adelante. ¿Viste? ¿Cómo voy ticiándonos? Es que, te digo, este episodio es para abrir la boquita porque esto nada más es la punta de lanza. O sea, es una introducción a lo que se viene. Ya se nos nota el hocico caliente, por lo tanto. Ya llevamos 3... Y de avecito, porque no falta la cara. Pero dáselo completo. Pero de shot. De avecito, güey. ¿Te traes prisa? ¿Traes prisa? Adelántale al minuto 22. Ahí nos vamos. No mames, ya llevamos 38, güey. Chingantos al 52. Madre, vamos de aquí. Sí, pero bueno. Sí, vamos a tener que hablarlo más adelante porque es algo que es bueno debatir. Pero bueno, vamos con el que sigue, porque aquí sí ya empieza lo que podríamos considerar una intención de justamente formar una identidad musical nacional. Justamente en aras de la Revolución Mexicana, ¿no? Lo que me comentabas hace rato con Ay, se me fue su nombre. ¿Vasconcelos? Vasconcelos. Justamente en la época post-revolucionaria ya hubo una intención de legitimizar la identidad nacional, ¿no? De ya establecerla, institucionalizarla incluso a veces, de conformarla como una identidad ya nacional, ¿no? Uno de los compositores que facilitó eso por el lado de la música fue Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce Cuellar era su nombre completo. Que personalmente es de mis favoritos compositores porque la manera en cómo componía él era muy refinada. Obviamente él era de familia bien, ¿no?
Él estudió en el Conservatorio ya de Música junto con Julián Carrillo. Fíjate, si usted nada más ha visto estos nombres en las calles, tenga usted curiosidad de buscar sus historias. Son grandes personas que la historia ha olvidado porque no les ha dado su lugar. No les han dado su lugar, o no venden, o no lo sé. Sí, justo. Pero si ustedes, vuelvo a lo mismo, si checan la playlist, ahí van a entender todo lo que vamos a hablar. Si ya la escucharon, pues van a entender de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, y regresando a Manuel M. Ponce, él lo que tenía a su favor era justamente que era un músico muy habilidoso, ¿no? Él incluso fue de la misma estirpe de pianistas que Beethoven. ¿Por qué? Y ahí te va. Hay una cadena de pianistas o de músicos que obviamente no siempre se dedican a la enseñanza, pero cuando lo hacen, pues se dedican a tener discípulos, ¿no? Se habla de escuela, ¿no? Es que es de la escuela de tal, ¿no? En este caso, en el caso de Manuel M. Ponce, él fue primero a Italia y después a Alemania. Y en Alemania estudió con Martin Krause, ¿no? Que él era discípulo del pianista Franz Liszt. Y Franz Liszt, a su vez, era discípulo de Carl Czerny. No lo leas, puto. Y Carl Czerny era discípulo de Beethoven. Entonces estamos hablando de que... Es un linaje de aprendizaje. Exactamente. Que viene desde muy atrás y de quién viene. Y de quién viene, exactamente. Entonces, Manuel M. Ponce, ese linaje, esa escuela, se nota mucho en su forma de componer. Principalmente sus trabajos de guitarra y de piano son muy, muy, muy buenos. O sea, ya se nota y ya puedes decir, esto me suena a México. A un México fifí, tal vez, porque sí era algo que sí está muy marcado en él, era que él decía que era menester de los compositores y de los músicos enaltecer la identidad mexicana a través de su música, ¿no? Pero él de alguna manera no consideraba la identidad indígena, ¿no? Uh-huh. Él se enfocaba un poco más en el día a día mexicano, ¿no? Las condiciones sociales mexicanas actuales. Y no creo que porque fuera malinchista, sino porque quería reflejar su realidad. Sí, exactamente. Porque por eso te digo, él era de familia bien, ¿no? Ajá. Entonces, eso se reflejaba en su manera de pensar. Okay. Y eso lo llevaba a la práctica, a la música. De hecho, él fue el primer director de la Escuela Nacional de Música. La que es hoy en día la facultad. La que te rechazó, güey. La que me rechazó. Hijos de perra, güey. Nos veremos las caras. Sí, justamente. Entonces, es muy, muy, muy buena su música. Ya viendo este video menos vas a entrar, güey. ¿Quién es ese güey que nos... Hago mejores tareas que muchos de los que están ahí dentro y me consta. Tú sabes quién eres. Ella se le calentó la salud porque se le calentó los hocico. Saludcita. No, bueno. Ay, cabrón, se lo mamó completo. Así estuvo. Impresionante. Pero vaya, ese era el primero de los primeros, el que llevaba el estandarte del nacionalismo musical mexicano. ¿Por qué? Porque él era ¿Por qué crees tú, qué características crees que dicen aquí hay identidad nacional? Porque era su intención. O sea, ya había una intención expresa de decir, vamos a formar una identidad musical nacional. ¿Y qué elementos haces, o crees tú, instrumentos o elementos crees que hacen? Más que instrumentos, la composición per se. Porque uno, vuelvo a lo mismo, uno reconoce las piezas del romanticismo porque eran muy, 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 muy emocionales. Obviamente se le dice romanticismo, no tanto porque sean románticas y amorosas, sino más bien porque son sentimentales. Muy introspectivas. No, son sentimentales. Porque después llega el impresionismo, que el primer compositor impresionista que se considera el primero fue Debussy, ¿no? Okay. Y como te digo, aquí a México llegaba muy tarde, todavía incluso en esos tiempos, la cultura, ¿no? Todavía estamos muy retrasados a pesar de la globalización. Pero vaya, aquí el impresionismo empezó tarde. Y uno de los que empezó a hacer impresionismo aquí en México fue justamente Manuel M. Ponce. Porque decía, es que el impresionismo tiene la característica de sonar introspectivo, ahora sí, de sonar más interesante, menos exaltante, menos explosivo sentimentalmente hablando, sino más bien introspectivo. Ya con un orden. Exactamente. Ya con un discurso. Un discurso más en forma, ¿no?
Entonces, justamente él dijo, ¿sabes qué? Esta herramienta musical, este periodo musical impresionista es el perfecto para empezar a formar una identidad musical nacional. Okay. Entonces, ahí fue cuando él dijo, vamos a enaltecer la cultura mexicana a través de nuestras composiciones, ¿no? Y vaya, como te digo, ¿no? Pues él era más bien reflejando su formación, su situación económica y social, era lo que él reflejaba, ¿no? Y sin embargo, había otro compositor que era de la misma generación que él, o de las mismas generaciones. Tenemos que estaban Julián Carrillo, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, muy juntitos en el Conservatorio Nacional de Música. Fíjate, yo cuando estaba en la secundaria, empezamos en esa etapa en la que te empiezas a impregnar de música con tu chingada flautita. José Revueltas era una pieza de las que venían en el libro de música. Híjole. Y ay, güey, ahí siento que ahí es de las piezas donde te entra como esa, como tú dices, como esa identidad nacional. Y es que suena, y es que cuando la primera vez que lo escuchas dices, es que esto no suena nada de lo que he escuchado. Pero ¿hay algún elemento en específico que te dice? Varía de compositor a compositor, porque digamos, la música de Manuel M. Ponce suena así como de cabaret. Suena así como de juntarse la familia en el piano de la casa y cantar todos, ¿no? No muy alegre, porque no era así súper alegre, pero sí era como que muy, muy refinada, ¿no? Ok. Sí te imaginas la escena perfecta de familia de las Lomas de ese entonces, ahí reunida para la cena de Navidad, así cantando, que no sé qué. La abuela tenor cantando su parte, bla, 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 ¿no? Ese era su sello, ¿no? Ahora, Silvestre Revueltas, por otro lado, él sí estaba enfocado en rescatar la identidad indígena. Okay. Y eso se refleja justamente en sus composiciones. De hecho, hay una película que se llama La Noche de los Mayas, para la cual se ocupó justamente la suite de Silvestre Revueltas que se llama La Noche de los Mayas. Claro. Tú la escuchas y fíjate, aquí está lo cabrón, sin salirse de la tonalidad, del sistema tonal, puede lograr incluso sonar como Julián Carrillo. O sea, Julián Carrillo, que hacía uso de otras notas fuera de la tonalidad para dar tensión, para ser introspectivo. ¿Has escuchado a Stravinsky? Sí, claro. El rito de la primavera. Haz de cuenta. Silvestre Revueltas es el Stravinsky de aquí. Porque suena así. O sea, tú has escuchado el rito de la primavera de Stravinsky. O sea, no sabes si es tenso, no sabes si es algo raro, no sabes si se están equivocando al tocar. O sea, es algo muy impresionante. O sea, hay partes donde crees que están desafinados. Claro. Que dices, que las flautas están... Sí. Justo. Entonces, Silvestre Revueltas era un poco así. Era un compositor modernista. Okay. Que es como parte del impresionismo. Y vaya, la particularidad que tiene Silvestre Revueltas es que no ha tenido, incluso hoy en día, el reconocimiento que merece. El foco, incluso apenas en 2020 se liberaron sus piezas para uso, ¿cómo se dice? Al público. Sin derechos de autor. Ajá, o sea, es de dominio público. Dominio público. Exactamente. Entonces, y hasta hace muy poco se empezó a armar un catálogo de sus obras en apenas 2002, que me parece, donde se da como que más orden a lo que él hacía y tal, como que una investigación más en forma. Pero de sus piezas más emblemáticas es una que se llama Sensemayá, que se basa en un poema de un escritor cubano, me parece, que habla sobre cómo matar una víbora si se atraviesa. Okay. Pero vaya, es un poco, no sé si haciendo alusión, pero va un poco por la misma rama del realismo mágico, ¿no? La etapa de la literatura del realismo mágico, como lo era, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que cosas cotidianas se enaltecían por su simpleza, ¿no? Por ejemplo, al hablar de, ¡ay, mira un gato! Y bien gordo. Y gordo. Hijo de perra. ¿Qué me estás viendo? Hijo de gata. Hijo de gata. Que, vaya, como componía Gabriel García Márquez, pues era sobre cosas sencillas, ¿no? Uh-huh. Sobre cosas del día a día, pero que justamente por ser del día a día eran bonitas y especiales. Eso es algo que siento que caracteriza también a Silvestre Revueltas. Obviamente, échenle una escuchada, échenle una oreja para que se contextualicen un poquito más.
¿no? Y digamos, eso ya era lo que viene siendo la parte del desarrollo, ¿no? El contexto histórico, a lo mejor un poco más académico, ¿no? Porque hasta este momento pues, todos estos compositores han sido de formación pseudo académica. Y de clásica, música clásica. De clásica también. Ahora, vámonos al populacho. Porque ahora sí, ya establecemos una identidad, o sea, ya una vez establecida una identidad nacional general y académica, que de alguna manera es un poco como institucionalizar esa nacionalidad. Ahora sí, entonces toca hacerla del populacho, ¿no? Hacerla del común. La música popular toma muchos elementos de la música formada por la música clásica. De manera muy, vaya, no es a propósito. No creo que sea a propósito, pero también creo que es un ir y venir. Sí, por eso. Por es como por ósmosis, digamos así. Por ejemplo, estaba yo en algún momento, no sé en qué momento, por ejemplo, la música clásica mexicana, bueno, la música de cámara o de orquesta de mexicana, empieza a tomar elementos de la música popular mexicana. Con ejemplo, la familia Mandayapa se llama, no Burrón. Bien. Burrón. No. Sandayapa o Mandayapa, no me acuerdo quiénes son, no me acuerdo bien el apellido de los que son los máximos expositores de la marimba en México. Se montan en las grandes orquestas y hacen pinches composiciones magníficas, tanto con elementos populares y elementos clásicos. Ya te entendí. Sí, vaya. Incluso, por ejemplo, Manuel M. Ponce tiene una de sus canciones cantadas, no solamente instrumental, cantada, más conocida es la de Estrellita, que no recuerdo si la puse en la playlist, me imagino que sí, pero esa canción suena como una balada, o sea, ya hay una intención de cotidianidad dentro de esa línea, ¿no? Entonces, eso sí permea mucho a que si tiene un éxito porque no es música compleja ni música solamente para los iniciados académicos, llegan a ser un éxito a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que los músicos que no tienen una formación académica dicen, eso es lo legítimo, ¿no? Eso es lo que los estudiosos se enteran por bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como compositor? Pues nutrirme de eso. Entonces me nutro de eso, hago mi propia interpretación de eso, con mi propia formación musical, y lo llevo a un bolero, por ejemplo, a una balada, a un trío, etcétera, etcétera, a una serenata, y es ahí cuando lo académico permea hacia lo común, ¿no? Hacia lo de populacho, digamos. Entonces sí, es un ir y venir, porque justamente cuando los marimberos empiezan a tocar esas canciones que son académicamente adecuadas o aceptadas, pues dicen, pues voy a agarrar ciertos elementos de esta composición para yo hacer mi propia composición. Y es ahí cuando salta eso a la escena nacional y dice, ¿sabes qué? Los académicos, me gustó que este instrumento que no es sinfónico, que no está dentro de la orquesta, meterlo a una orquesta, ¿no? La marimba. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, es lo que te decía, incluso ya se lo apropia, porque ya por ejemplo, hablando de la marimba específicamente, son la familia Nandayapa, ya. No estaban muy lejos. Sí, no estaban muy lejos. Que digo, yo una vez estuve en un concierto de cámara de ellos, colaborando con una apuesta para poner como un video de fondo, un tipo mapping, que vaya con la composición, en los cuales pusieron composiciones específicamente compuestas con la marimba puesta. Y ya propuestas que vienen desde lo popular hasta lo clásico y vienen ir y venir. O sea, como ya ahí siento que ya es como una gestación totalmente creada de la identidad. Es la legitimación, porque digamos, lo que hicieron Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Julián Carrillo, era nada más plantar la semilla. Claro. Y ya cuando germinó, pues estamos hablando de viene desde el yo puedo hacer esto, yo puedo aprender esto, y qué pasaría si todo esto si el común denominador se gestara a lo que yo estoy viviendo justamente ahora. Justo. Y todo eso pues viene a formar ya después grandes músicos que ven más adelante. Sí. Obviamente ya en estos 54 minutos hemos abarcado todo ese tiempo y no podemos abarcar más, porque sería un capítulo demasiado largo.
Sí. Y mira, nada más hablamos de lo Y académico. nada más hablamos de lo académico, pero creo que no solamente es darle el foco, por ejemplo, pudimos haber hablado en este episodio, ya para cerrar, pudimos haber hablado de compositores como pues, Juan Gabriel, intérpretes como José José, Agustín la Lara. música banda, la música ranchera como tal, Ujú. pero creo que nunca se le da el foco a ciertos músicos que también son importantes y dejan cosas buenas y trascendentes de la música Y que sobre en todo nuestro justamente país. son trascendentes aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepan, no nada más es el nombre de una calle, chavos. También es alguien que hizo algo importante o tiene una vida muy interesante, Claro. que incluso puede inspirarles algo diferente. Ujú. O sea, ¿a qué voy con esto? Cuando decimos música mexicana, muchas veces nos vamos al ranchero, nos vamos a la banda, Mariachi. al grupero. Obviamente ahorita las bandas horribles como la banda MS y la banda, no sé cómo se llaman nosotros, pendejos. Ujú. Pero, por ejemplo, como elementos ya modernos, como por ejemplo, puedo yo tener la certeza de que rockeros, metaleros, gente que Bohemios, hace trovadores. gente que hace trova, gente que hace mambos, gente que hace tropical, te tuvo que haber topado con estos compositores y algo les dejó. Sí. Tanto su historia como su tipo de componer, como su estilo, su tipo de componer, eso está mal dicho, su estilo o su formación. Ujú. Sí, justamente. Todo eso permeó. A largo plazo permeó. Y vaya, yo creo que hasta aquí, como dices, vamos a tener que dejar este episodio para que pueda salir hoy, básicamente. Para que ustedes lo vean con su pozolito rico. Pero vaya, sí necesitamos. Esto nada más, como les digo, es la punta de lanza. O sea, esto fue la introducción. Falta ver justamente qué pasó después de los 1930. Ahora, Adelante. ahí hay una pregunta que te hacía ya hace rato. ¿En verdad la gente cree en una apropiación musical? Apropiación. ¿Apropiación musical, cultural, como tal? No O sea, sé. que si asume Sí, una. sí, sí. O sea, mucha gente toma o agarra de afuera, que no está mal, No. pero no sé si mucha gente en verdad cree o siente que es mexicano cuando en realidad está escuchando un ranchero o está escuchando o si o esas deja tú, vamos más lejos. Si en verdad eso trascenderá y no se perderá en algunas las generaciones futuras. No, yo sí estoy convencido de que sí hay una identidad nacional, incluso hoy en día. Podrá gustarte, podrá no ser tu tipo de música, podrá incluso la temática alejarse de lo que tú creerías algo digno de ser mexicano, Ajá. pero sí, definitivamente creo que hay una identidad musical. Porque al final del día, las bandas, los compositores, los artistas en general, hablan de sus vidas. Yo Hablan de creo, lo que les pasa y eso es un reflejo totalmente de su cultura. Su yo cultura creo que mexicana. no se ha hecho tan popular porque ya hay muchas cosas que se han perdido, pero creo que es lo que lo ha hecho más interesante. Más apreciable. No, aparte, más interesante porque se hace de nicho y ya se hacen cosas más interesantes, introspectivas dentro de esas composiciones, lo cual te hace indagar hacia atrás. Sí. Y no todo mundo lo hace. Es como decíamos lo de Jacobo Greenberg. No a cualquiera persona que le guste el reggaetón o le guste la música muy popular, muy pop de hoy en día, va a indagar en todo lo de atrás. Uh-huh. Va a llegar a un nicho muy específico. Y creo que esa gente es la que en verdad le aporta o le aportaría algo nuevo. Sí, A la justamente música el ejemplo que inmediatamente se me viene a la cabeza, y no es porque lo mame mucho, pero Mámasela. algo sí está haciendo bien, creo yo, es mira, tan bueno es que se me fue el el de Belinda, ¿Nodal? Nodal. No digas mierda. No, sí. Él ha estado Lo único bueno que hizo Nodal fue cogerse. No sabemos. No, sí siento que ha hecho algo por su género. No, sí se la cogió. Porque el simple hecho de experimentar con otros géneros nacionales, pues logra cosas muy interesantes. Punto y aparte de que me guste o no me guste la banda, la ranchera. La música o banda mariachi. es un tema, porque ya muchas cosas se hacen ya por fórmula. Pues, Y ya no hay un interés en
en hablar de un concepto como tal, sino hablar nada más de lo fácil que es hablar de los temas que se hablan en la peda. ¿Y qué se habla en la peda? Pues las traiciones y los pedos amorosos. El desamor, sí. Entonces, Pues mira, creo que eso sí valdría la pena dejarlo para una segunda parte de esto. usted piense en lo que acabamos de decir. Porque sí, hay que desarrollarlo totalmente. Sí. Esto nada más fue, como les digo, la mitad. La otra mitad ya viene 1930, 40, 50 hasta la actualidad. Creo que justamente podemos desarrollar muy bien todavía eso de la identidad nacional, si hoy en día sigue vigente, si ya se ha diversificado demasiado como para considerarse nacional. Si usted quiere ver una segunda parte de este tema, pues escríbalo, comente, suscríbase, comente. Vuelva Si a comentar. le gustó, vuelva a comentar. Y si en verdad quiere ver una segunda parte, pues tal vez nos veamos en Sí, el 20 de noviembre. claro. Quizás. Si no, pues mire, la puerta está muy grande. Cierto. Mamón. Ahí lo dejamos, señor. Señor, mire, a mí ya se me acabó. Vamos a dar. Tómate esta botella conmigo y en el último brindis nos vamos. Y no hablamos de José Alfredo, entonces aguas. Justo. Señor. Pero ¿qué tal hablando de humano? De Meme Pons, la verga. Sí. Meme Pons. Meme Pons. Señor. Un Saludos gustazo. a los compositores que dejaron Saluda a la historia. memoria. Y ahí quedamos nosotros. Nosotros nos vamos a ir a echar un pozole y editar esta madre para que salga ahorita. Justo. En calor. En caliente, papá. Y esperamos que se les haya hecho interesante. Estuvo más serio este capítulo, pero creo que también no nada más es jijiji, jajaja. También es que vamos a la escuela, señor. Hay carnita. Hay carnita y hay cosas que se pueden hablar de estos temas. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Suscríbase, denle like y todas las cosas que dicen los youtubers para figurar en el algoritmo. Y vamos por un pozole. Creo que sí. Nosotros ya nos vamos y ustedes se quedan viendo otro capítulo del Toki. Y si háganse un maratón y empeden. Porque hoy se empeda. Creo que sí. Hoy se toma. Y mañana también. Aunque sea una cervecita. Siempre cae bien. Y escuchando el toquín, me pongo pedo. Sabino, te amo. Adiós. Bye.